Esto es el laberinto de Minotauro VK. Es jueves, toca hablar un poquito de todo y yo voy a hacer un poco de metapodcasting, lo que suelo hablar de podcast, de cositas del mundo podcasting. También un poco, ha sido un año, este año que esto se está grabando a finales de 2024, principios de 2025, pero lo podéis escuchar como es la magia del podcast cuando queráis. Pero para que sepáis que hablo del año de 2024 y el año podcast ha sido muy bueno. Yo estaba en eventos como Cañas y Podcast, Pod Night. Me he quedado con ganas de algún otro como las J-Pod, pero bueno, ahí les he dado todo mi cariño, lo han hecho súper bien. Y todo este mundillo del podcast, pues voy a hablar de cosas que ha pasado en el mundo del podcast, de cosillas referidas al podcast, porque, por ejemplo, yo estuve en una exposición que era sobre el atentado que es en la calle Correo, al lado muy cerca, prácticamente a casi 100 metros o mucho menos de lo que es la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid. Hubo, pues, creo que fue, si no fue antes, justo después de cuando os sonará a todos el famoso atentado contra Carrero Blanco. Este famoso atentado contra el que en su día era presidente del gobierno de Franco. Pues en esa época hubo un atentado que no se conoce tanto, porque claro, no se conoce tanto a muchas instancias, en una cafetería, también hecho por ETA, perpetrado por la banda terrorista ETA. Pues también este atentado, pues yo creo que esa exposición, están bien este tipo de exposiciones, ahora contaré por qué estoy hablando de esto y el podcast, pero está bien este tipo de exposiciones porque el mundillo, lo que es el podcast, está muy relacionado con todo esto, o sea, con todo ello, y me está muy bien esa exposición para conocer nuestra historia, nuestro pasado. Hay cosas que por mucho, a ver, yo soy de estos que dice que hay que pasar páginas, no en el tema de, por ejemplo, la banda de terrorismo ETA, ya no hay que recordar a cierta gente de que ETA no sé cuánto, pero eso no quiere decir que lo olvidemos. O sea, una cosa es no estar recordando cada 2x3 que si ETA, que ETA, lo otro, y otra cosa es no recordar a esas víctimas, a esa gente que sufrió, a toda esta gente que pasó lo que padeció, y una cosa no va desacorde con la otra, y hay que tener memoria histórica y hay que recordar estas cositas también. Y bueno, este atentado que ves en los paneles explicativos como la gente que falleció, que en teoría porque ahí estaba al lado la Dirección General de Seguridad en esa época, entonces iba un poco como objetivo a esos policías que iban ahí a tomarse un café ahí en esa cafetería. ¿Qué pasó? Que justo la mayoría de la gente que pilló no fueron ni policías, fue gente que iba ahí a trabajar, que iba camareros, que iba gente de camino, lo típico, vas de camino al trabajo o a otro sitio, te tomas un café, te tomas algo con tu pareja, con otra persona, con un amigo, con quien sea. Entonces la historia de matrimonios que habían fallecido, de todos ellos, que te pone los pelos de punta. ¿Y por qué hablo de esto? Porque resulta que te dan una audioguía al principio, y esa audioguía es un podcast que se ha hecho sobre ese atentado que pasó. Entonces, a mí es bastante interesante y encuentro que cada vez hay más exposiciones, y creo que el mundo del podcast y el mundo de los museos y las exposiciones está perfectamente, incluso del turismo, está perfectamente coordinado, y yo creo que hay en rutas o en sitios que puedes ir y ponerte un podcast que te hablen sobre la exposición, sobre lo que pasó en ese sitio, el contexto. Es más, hay gente que me lo ha dicho, yo a veces me lo he tomado de broma, pero imaginaos todos los podcasts que he hecho sobre algún sitio que he visitado y alguna zona, pues imaginaos ese podcast, ponerlo de fondo mientras visitáis al propio sitio. Yo lo he hecho, con podcasts como Memorias de un Tambor, otros podcasts que te hablan sobre un hecho, pero que sabes qué pasó en esa zona o una zona en sí histórica, pues me he puesto el podcast y es como trasladarte en el tiempo. Y este podcast que habían hecho sobre este atentado en la calle Correo, en esta cafetería, pues la verdad que te pone los pelos de punta. Está bastante bien, con llamadas, con testimonios, está muy bien, está muy bien. Lo único, el audio, había veces que el audio fallaba. Se lo dije a varios de los operarios, me decían, coge tu audioguía,
pero yo creo que era tema o de alguna interferencia, porque cogí hasta 5 o 6 audioguías, pero seguía fallando una parte del audio. Esas cosas yo creo que hay que cuidarlas, y si ves que es un podcast que lo va a ver varias personas, un montón de gente en una exposición, que fue una exposición que apenas duró una semana o dos, luego enseguida se quitó. Creo que tenía que haber durado un poquito más en el tiempo, pero creo que el audio tiene que estar un poquito más mejorado, pero ahí os dejo esa exposición en la que estuve, que vamos, que cada vez el mundo del podcast y el mundo de las exposiciones esté más conectado, pues la verdad que me encanta. Voy a seguir antes de comentar más cosillas, voy a algo que haré de vez en cuando para recomendar algún podcast, y voy a recomendar uno de un amigo y dos que, aunque bueno, he podido interactuar algo pero muy poquito, pero son prácticamente cuando ya alguien me pasaba en su día con Juan Antonio Cebrián, aunque no lo conozcas en persona, ya casi forma parte de ti. Y yo creo que estos dos, que son el bueno de Josete, que he estado en su día en el rincón de Josete, que fue un auténtico honor, tiene también el podcast Todo Fútbol, tiene también La Manzanita Accesible. Es que este hombre tiene podcast, vamos, tiene un montón, que me perdone si hay alguno que me lo estoy dejando fuera, pero especialmente tiene este, que está junto, no me quiero olvidar con Ali Boss, creo que se llama, Ali Blues, espera no decirlo mal, pero bueno, y en Eco, porque estos tres forman un podcast que se llama Tres en Discordia, que si no me falla la memoria, este podcast o ha empezado este año o justo el año pasado. En estas fechas es un podcast que pues cada mes, prácticamente a mediados de mes, el 15 o así, normalmente publican este podcast, y me mola porque hablan y también, a ver, voy a decir, son las tres personas, porque por ejemplo Ali y Eneco tienen un canal que os pondré el link en la descripción sobre discapacidad, sobre todo sobre el tema de móviles. También creo que Ali está en el garaje de Cupertino, también la he escuchado alguna vez y os recomiendo que la escuchéis por ahí. Pues tienen un canal donde hacen cosas de tecnología, de Apple, de tal, y la accesibilidad. Y ellos, pese a que tienen los tres discapacidad, solo han hablado de su discapacidad, creo que en un podcast. Entonces, prácticamente hablan de cositas del día a día, y lo que me gusta mucho es que crean debate, a veces se pican, a veces... A ver, yo aquí no voy a ser nada imparcial, porque creo que casi siempre la que lleva la razón es la buena de Ali. Josete y Eneco van siempre ahí contra corriente, la pobre tiene que luchar contra estos dos hombres, contra ellos, pero bueno... Ahí hace lo que puede contra estas dos fieras, lo que los puede domar. Pero me resulta algo muy, muy gracioso el formato, cómo van sacándote temas de todo tipo, sobre el tema de las series, sobre todo tipo de formatos y de cosas que van sacando. Y esas cosas que ellos dan su opinión, sus anécdotas, y lo hacen de una forma que no son podcasts especialmente largos. Y los podcasts que han sido un poquito más largos, se me ha hecho hasta corto, porque digo, uy, quiero más de esto, es como una droga, así que os recomiendo. Tres en Discordia, os dejaré el enlace de iVoox y probablemente de otro sitio donde los podáis escuchar, porque merecen muchísimo la pena estos tres ahí que están dando mucha guerra. Luego, hablando un poquito más también de podcast y de cosas, pues ha habido una iniciativa y un podcast que se ha quedado este año. También os digo, ojalá no se hubiera creado, porque eso hubiera dicho que no hubiera pasado lo que pasó, porque es el podcast Dana Solidario. También os dejaré links. Yo estuve por ahí, puse un podcast que la verdad que me tocó un poquito el corazón, porque era un tema que prácticamente nadie había tocado, que eran las personas con discapacidad y este tipo de catástrofes, cómo les afecta. Pero tenéis, vamos, un montón de podcasters que han participado ahí. No los menciono prácticamente a todos, porque es que me dejaría. Por ejemplo, ha estado amiguetes como Iñaki de Estañando el Alma, Toñi de Perretes. Estos dos capítulos, vamos, me encanta. Por ejemplo, el de Toñi de Perretes, Héroes de Seis Patas. Creo que me encantó. O sea, es que los testimonios que da los especialistas, que siempre los podcasts de Toñi de Perretes, que ya aprovecho para recomendarlo, otras recomendaciones. Mira que yo no soy de mascotas, mira que yo no soy de perros, pero
cómo te cuenta los temas, cómo te introduce la historia de ese perro, cómo luego te va introduciendo con testimonios de cuidadores de perros, de gente que está años y años, que llevan muchísimo. ¿Cómo esta gente? Hay un señor que ahora mismo se me ha olvidado, pero que da siempre su testimonio, porque ha tenido prácticamente en su vida todas las razas de perros que se puede tener, y te cuenta anécdotas. Hay unas que contó sobre un bulldog que era un chorizo que casi me meo de la risa, de lo graciosa que eran las anécdotas. Así que este podcast de Toñi Perrete también os lo recomiendo, y todos los que han podido colaborar ahí en Dana el podcast solitario, que por cierto, a ver, la Dana ya ha pasado tiempo, probablemente esto lo escuchéis incluso dentro de mucho tiempo, pero podéis seguir participando, colaborando, escuchando ese podcast. Ahí podéis en iVoox dar vuestra donación, también por Bizum. Os dejaré también formas de hacerlo. Así que esto que se creó ante la Dana, esta Dana que fue en Valencia, se llevó vidas, se llevó también locales, se llevó viviendas, se llevó todo por medio. Y esto que se ha puesto de juntarnos unos cuantos podcasters, ahí cada uno poniendo su podcast, su granito de arena y todo ello para intentar contribuir, pues ha sido una bonita iniciativa, y la verdad que de lo mejor que yo creo que ha pasado este año en el mundo podcasting, y da gusto cuando los podcasters nos juntamos para estas cosas. Y ya para acabar, aunque os hago spoiler que de vez en cuando traeré cositas del mundo del podcasting, haré metapodcasting, que se suele decir, porque es una de mis pasiones, y de vez en cuando hablo de series, hablo de libros, hablo de otras cositas. Pues también el podcast es uno de videojuegos, también es uno de mis entretenimientos favoritos, y me encanta, y por eso me gusta mencionarlo. Y voy a hablar de un podcast que escuché en verano, justo. Es un podcast público, porque es un podcast de Radio Televisión Española. Radio Nacional también produce podcast, y en RTV Play, que hablé de ello, de esta plataforma, pues RTV Play también tiene una parte de audio, sobre todo la parte de Radio Nacional, y ahí tienes hasta podcast. Y uno de los podcasts que voy a recomendar es Tamayazo. Tamayazo habla de un episodio político, ya diríamos que casi es histórico, de algo que pasó en la Comunidad de Madrid. El PSOE junto a Izquierda Unida daban para formar gobierno en la Comunidad de Madrid, y hubo dos diputados que el día que se tenía que votar para elegir al jefe de la mesa de la Asamblea de Madrid, o sea, el presidente de la Asamblea de Madrid, no el presidente de comunidad, que eso se iba a votar otro día, pero se ausentaron, y ya hubo todo el lío, ya no salió el PSOE junto a Izquierda Unida como presidente de la Comunidad de Madrid, se repitió las elecciones, y uno de esos personas, diputados, era Tamayo. Tamayo junto a la otra persona fueron los que decidieron prácticamente que se repitieran esas elecciones, y acabó ganando el PP. Pues todo este caso, con muchos detalles que yo no conocía sobre supuestos espías, sobre muchas cositas, sobre fotocopiadores de terneras, que solo con la promo solo del caso Tamayo, que se llama el podcast Tamayazo, es que la podcast, solo con la promo, que yo me la he escuchado una y otra vez, me encanta cómo cuenta, y cómo es la política un poquito española de corrupción, de esas extravagancias, de esas cosillas que siempre ha pasado en la política española. Y es un podcast con testimonios, con datos, con muy buena información, está periodísticamente de lo mejor. Ya no se hace periodismo de ese que se solía hacer antiguamente. Y esto, encima periodismo hecho por una cadena pública, y esta información que te da y todo, y cómo está hecho, es que la verdad que os recomiendo que escuchéis. Está prácticamente, yo lo escuché creo que en Spotify, pero está en otras plataformas como iVoox, está también en la plataforma de Radio Nacional, en todos lados lo podéis ver, escuchar este podcast. Y es que aporta, por ejemplo, cómo acabó la vida, cómo sigue la vida de Tamayo, porque el hombre sigue vivo haciendo sus cosillas, y cómo otra gente que participó en todo ello pues está por ahí, da sus testimonios, su cosa. Y creo que son, pues no sé si son 9 o 10 capítulos, incluso alguno más, pero se me hace cortísimo. Hay algunos que duran 30 minutos, 40 minutos, depende, pero es este podcast que a lo mejor en un día o dos me lo zampé, porque me encantaba tanto lo que contaba, cómo lo hacía de forma dinámica. Y los podcasts son productos de entretenimiento, pero también productos para aprender, para también ser críticos con nuestra política, con nuestra historia, con todo lo que pasó en esa época.
Y yo creo que es imprescindible que escuchéis este podcast tamallazo. También probablemente os dejo algún link en la descripción. Pero es espectacular este podcast. Y con un poquito, este repasito que hemos hecho de cosas podcastiles, os dejo hasta siguientes podcasts y adiós.